convergió cuando Doug Casey me convenció de traducir un libro que se llama The Market for Liberty, que es este que está acá, y yo lo traduje al castellano y tuve la suerte de que fue publicado. Y este es un libro que es un clásico en Estados Unidos, un clásico del laissez-faire, o sea que algunos pueden llamar a anarcocapitalismo o sociedad sin gobierno, basada en el mercado, que quedó como un hito, como el primer libro que explica la sociedad sin gobierno, y para lo cual arranca diciendo una afirmación, que el gobierno es innecesario. Bueno, para poder sostener esa afirmación tiene que irse al inicio de todo, a la naturaleza del hombre, a la ley natural, a qué tipo de sociedad necesita el hombre para poder vivir. También explica la naturaleza del gobierno, o sea, se tiene que ir a los basamentos filosóficos de todo para después explicar lo que quiere demostrar. Empieza en una etapa puramente filosófica y moral que está muy bien hecha, basada en los pensamientos de Ayn Rand, de Spooner, también de Proudhon y de Rothbard, y termina expresando cómo podría funcionar, cómo podría, no cómo va, cómo podría funcionar una sociedad basada en el mercado, y después termina diciendo cómo se puede llegar ahí. Eso sirve más que nada porque puede pasar, faltarán 200 o 300 años, o no pasa, como diría Borges, para entender la parte moral de lo que es la libertad. Y lo que yo iba a tratar de decirles a todos aquellos que están interesados en la libertad o se están iniciando en las ideas de libertad, que lo más importante y lo más fundamental de todo es tener un absoluto conocimiento y comprensión de los fundamentos filosóficos y morales que tienen que ver con las cosas que nosotros sostenemos. Porque nosotros vamos a encontrarnos con sofistas, con socialistas, con estatistas, con fascistas, con toda clase de gente que nos va a tratar de confundir y a tratar de usar argumentos. Lo más fundamental es saber muy bien nuestros fundamentos filosóficos. Entonces, ¿cuáles son? Yo voy a hacer someramente y después quizás todos los tres, por tanto Juan José Serra. Juan José Serra, a su vez, es un señor que se dedica a la publicidad y es un diseñador que se ha dedicado mucho tiempo también a estudiar las ideas de libertad. Nos hemos conocido con Juan José Serra y con Diego Molina de Castro hace más o menos 8 años en un evento que se organizaba en Buenos Aires, yo a veces estaba ahí, que se llamaba Café ANCAP. Y ahí se juntaba mucha gente que podía ser libertad liberal clásica, liberal no tan clásica, minarquistarios, ANCAP, había una mezcla y ahí había un gran caldo de cultivo para el debate. Sigue funcionando, vamos cambiando de bar en bar, y se hace sábado por medio en Buenos Aires. Nos conocimos y hemos ahondado en un montón de conceptos y hemos visto distintas cosas de los distintos gobiernos. Bueno, volviendo al tema de los fundamentos filosóficos de la libertad, lo importante es saber que el hombre tiene una naturaleza definida, que todo está basado en la ley natural, que tenemos que entender qué es la ley natural, porque si nosotros creemos que el mercado se autorregula, es porque entendemos que hay un orden espontáneo del mercado, y ese orden espontáneo del mercado es simplemente una expresión de la ley natural. Lo importante es saber qué es el hombre y por qué existen los derechos naturales. Para eso hay que definir al hombre como un ser racional. A diferencia de los animales que necesitan del instinto para poder sobrevivir, el hombre para poder sobrevivir tiene que pensar y tiene que decidir. Puede optar por no pensar, pero tiene que pensar, a diferencia de un animal. Y para pensar tiene que tener libertad, libertad para pensar. Nadie puede pensar por él, porque él tiene que pensar qué hacer para poder mantener su vida o promover su vida. Para promover su vida y para poder pensar, él también necesita su propia propiedad, la propiedad de su vida, la propiedad de su cuerpo y la propiedad de las cosas que surgen del esfuerzo, del tiempo que usa para pensamiento, de las acciones que realiza para conseguir objetos o cosas que hagan que pueda sobrevivir. Sin esas tres cosas, el hombre no puede sobrevivir. Son los que se llaman derechos naturales, que son los derechos individuales, que son los únicos derechos que hay, son individuales, no existen derechos colectivos, los únicos derechos son los derechos individuales, y que no están concedidos ni por Dios, ni por el rey, ni por el gobierno, ni por el Estado, ni por el emperador, ni por ninguna autoridad. Son inherentes a la naturaleza del hombre, son derechos naturales. Ese descubrimiento lo hacen los pensadores como, bueno, John Locke, los que dan lugar a los pensamientos del liberalismo clásico.
John Locke, Adam Smith, los padres fundadores americanos, y en Argentina Alberdi, esa corriente. Pero arranca con John Locke. No sé si en eso entra Lao Tse, Juan José, eso lo podrás decir vos también. Es fundamental entender que hay solamente 3 derechos y cualquier otra cosa que surja de un cuerpo legislativo no es un derecho, es un privilegio. Los únicos derechos son esos, y son derechos que siempre existen, son derechos que el hombre tiene, y si no los tiene no puede sobrevivir en esta tierra o la pasa muy mal, que es lo que está pasando en todo el mundo, sobre todo acá, mucho más que en cualquier otro lado, porque esos derechos son todo el tiempo violados, es decir, de la propiedad y libertad todo el tiempo están violados, y de la vida también. Entonces vivimos en un estado de desastre permanente como estamos en este momento en la Argentina. A partir de ahí, es muy importante entender la parte moral, porque no hay una dicotomía entre lo moral y lo práctico. Es decir, muchas veces encontramos dichos que son así como que, bueno, esto sí, pues está bien, esto es moral, pero no funciona, así que tenemos que hacer lo que no es tan moral. Bueno, esa dicotomía es falsa. Si es moral, o sea, si está en correlación con la ley natural, y tenemos que después definirlo eso, y eso le voy a pedir a los 2 compañeros míos que también lo hagan, mejor que yo en una medida. Si no está en correlación con la ley natural y no es moral, no puede funcionar bien. Tiene problemas y genera consecuencias. No hay cosas sin consecuencias. Y moral quiere decir, es decir, dentro de los libros que leemos nosotros sobre este tipo de pensamiento, el hombre para poder vivir necesita una moralidad para vivir. Una moralidad es un plan de acción que promueva su vida. Entonces, todo lo que es pro vida es moral y todo lo que es antivida es inmoral. Es decir, comer es moral, comer en demasía, entonces hace daño, entonces no es moral, o comer veneno es inmoral. La moralidad es funcional, o sea, es práctica. Si no es moral, no es práctico. Por lo tanto, no existe la dicotomía o moral o práctico. Es una falsa dicotomía. Por lo tanto, si definimos al gobierno como un monopolio coercitivo basado en la iniciación de la fuerza o la amenaza de violencia, que se declara legal, entre comillas, y que declara legal cualquier competencia en los campos que se arroga de antemano, en un territorio que se adjudica como propio, ya por el hecho de iniciar la fuerza o la violencia a través de leyes o impuestos, es per se inmoral, así sea grande, chico o benévolo. Pero eso es otro tema que vamos a tratar en otro momento, porque dentro de esa definición, sabiendo eso, también tenemos que saber que vivimos en un mundo que está parcelado en estados-nación y que no va a cambiar en el curso de nuestras vidas, probablemente. Entonces, todos los principios filosóficos y morales que podamos adquirir nosotros a través de la lectura o del debate, vamos a tener que aplicarlos a este mundo para poder sobrevivir y para poder, sobre todo, sacarnos la gran amenaza que es el colectivismo, hoy en forma de comunismo en la Argentina y también en el mundo, ¿no? Que proviene, bueno, después podemos hablar de eso, la Escuela de Frankfurt, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, Antonio Gramsci y todo eso. Es fundamental la comprensión de la ley natural. Y la ley natural es una ley, es la ley del universo. Las leyes naturales no se pueden promulgar porque ya están promulgadas y no se pueden derogar. Funcionan siempre, son eternas y siempre son las mismas. Lo único que hay que hacer es descubrirlas, entenderlas, reconocerlas y actuar consecuentemente. Y eso se aplica a las leyes del mercado. El mercado es una expresión de la ley natural, como también lo es la ley de gravedad, como también lo es la ley de la aerodinámica, o la ley, o la fuerza centrífuga. Es decir, si yo doblo muy rápido una curva, voy a volcar. Es decir, todas esas cosas son cosas que descubrimos, y el teorema de Pitágoras es una ley. No es que Pitágoras inventó un teorema, no lo inventó, lo descubrió. Porque siempre el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso siempre, aunque no lo haya descubierto Pitágoras, ya estaba eso. Bueno, esa es la ley moral, la ley natural. Entonces, ¿qué hace el liberalismo? Descubre eso. Yo cuando hablo de liberalismo hablo en términos genéricos. El liberalismo en este momento es el pensamiento que se basa en las leyes naturales. Que después algunos liberales aboguen por un gobierno limitado y otros por ningún gobierno, otros sean minarquistas, liberales clásicos o anarquistas de libre mercado, ese es otro tema que podemos tocar en otro momento. Pero los fundamentos filosóficos son importantísimos de entender y internalizar para poder, primero, para cambiar la cultura y saber inmediatamente identificar cuándo algo está mal y cuándo algo es inmoral.
¿Y por qué los impuestos son robo y las regulaciones son esclavitud? ¿Y por qué los políticos son parásitos en todos los casos, aunque crean que no lo sean? ¿Y por qué el gobierno es inmoral de per se, aunque sea un gobierno benévolo? Porque aún los gobiernos chiquititos se basan en impuestos. Bueno, entonces lo que quería redondear es en esto. Es fundamental saber los fundamentos filosóficos de lo que estamos defendiendo, porque de esa forma podemos identificar el enemigo, identificar el mal, porque sí existe el bien y el mal. Todo lo que esté en correlación con la ley natural, que son las leyes naturales que existen, que son objetivas, que nadie es dueño de la verdad y dice yo la tengo, la verdad es objetiva. Lo único, y el entendimiento de la verdad es subjetivo, pero el entendimiento que no sean individuales, todos los derechos son individuales, los derechos colectivos son falsos, no existen. El pueblo no tiene mente, no puede ser depositario de ningún derecho, solamente el individuo tiene mente, el individuo es el que tiene derecho. Y los derechos no quieren decir, por ejemplo, el derecho a la vida no quiere decir que los demás te tengan que mantener, simplemente quiere decir que los demás no te la pueden quitar. El derecho de libertad, el derecho a la libertad no quiere decir que los demás, que vos exijas que te den un auto para ir a pasear o cosas por el estilo para tener libertad. No, te dice, simplemente quiere decir que los demás son derechos negativos, no te la pueden quitar. Mientras vos no violes el derecho equivalente de otra persona, vos ejercés tu derecho de libertad. Y con tu vida y tu libertad, y con tu libertad para sostener tu vida, vas a tener que hacer acciones, vas a tener que pensar y decidir, y vas a tener que coordinar trabajos con otras personas, porque esa es la mejor forma de producir, es decir, la división del trabajo. Uno hace zapatillas y el otro hace camisas, entonces uno se especializa en hacer caña de pescar y el otro, qué sé yo, hará comida, y entonces después intercambian, que es donde empieza el comercio. Y el derecho a la propiedad empieza por la propiedad de la propia vida de uno, porque imagínense que si no existiera el derecho de propiedad, otro podría ser el dueño de la vida de uno. Y entonces ahí ya es lo que pasa, es la esclavitud, cuando otro dispone de tu vida o de tus cosas. Es decir, cuando uno consigue cosas que son, es decir, no podría haber comercio sin el derecho de propiedad. Por eso, países socialistas como, bueno, bien lo dijo Mises, el socialismo hace imposible el cálculo económico. Es decir, cuando yo intercambio algo con vos, yo te doy algo que vos querés y vos me das algo que yo quiero. O sea, los dos ganamos ahí. Entonces, ahora, yo para darte algo a vos y vos aceptarlo y vos darme algo a mí y yo aceptarlo, yo tengo que reconocer de antemano que lo que vos me das es tuyo y vos tenés que reconocer de antemano que lo que yo te doy es mío. Porque si no fuera así, yo no tendría un impedimento moral en sacártelo por la fuerza. O sea, ahí mismo hay un reconocimiento del derecho de propiedad. Y como la propiedad es algo que se gesta a lo largo es algo que es el resultado del esfuerzo del pensamiento y la acción del hombre para mantener y promover su vida, él tiene derecho a esas cosas que produce para mantener y promover su vida. Si no pudiera ser así, el hombre pondría en riesgo su vida. Y voy a definir un derecho. Un derecho es un principio moral que define y sanciona la libertad de acción de un hombre en un contexto social. O sea que tiene que ver con la existencia de otros hombres. Robinson Crusoe, en ese sentido, para hacer valer sus derechos individuales, no tenía otras personas para hacerlas valer, hacía lo que se le daba la gana. Cuando apareció Viernes, ahí cambia todo el juego. Después cuando apareció el tercero, que no me acuerdo cómo se llamaba, ya tenés otro juego distinto. Pero eso es la definición de derecho individual. Entonces ahora, ya habiendo dicho todo esto, son cosas para analizar. Yo le voy a pasar la pelota a Juan José o a Diego para que desarrollen las ideas que tienen que ver con esto. Así que adelante nomás. No sé qué quiere hablar, Juan José. Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Juan José Serra. Bueno, ¿qué tal? A mí me gustaría hacer que la cosa sea dialogada, sobre todo con Diego, porque bueno, ya hizo su exposición Jorge, bastante clara, y que Diego, bueno, vaya con los minutos que quedan, vaya metiendo también lo suyo, porque acá la cuestión es en la cual yo me baso para seguir en la línea que está exponiendo Jorge, que los tres coincidimos, por lo cual nos juntamos, es en que la ley natural es la base de toda la cuestión jurídica y legal. ¿Cómo uno llega a eso? Bueno, uno llega a eso obviamente
después de haber leído muchos autores y haber hecho la propia digestión de las cosas, como hacemos con todo lo que leemos, ¿no es cierto? Decimos, bueno, abrazamos esto o abrazamos lo otro. Y yendo de diferentes caminos, yo llegué a lo que llamamos la ley natural. Y la ley natural es una cuestión que muchos autores, y desde hace siglos o milenios, llegaron a lo mismo. O sea, hablar de Lao Tse, como lo nombró Jorge hace 2500 años atrás en la China, o hablar de Aristóteles, estamos hablando de dos personas que 2000 años atrás o más. Entonces, para hacer un resumen, y de vuelta, Diego, no sé si se conectó, se cortó de vuelta. Ahí está, Diego. Para hacer un resumen, me gustaría decir antes una cuestión. Que acá no hay dos tipos, para resumir la cuestión filosófica en dos columnas fundamentales, o sea, el pensamiento del hombre. Está el pensamiento de la gente, de los filósofos a través de la historia que han observado cómo operan las cosas, y después está la línea de los filósofos que han elucubrado, han tirado hipótesis sin contemplar leyes superiores. Cuando uno habla de leyes superiores, cada uno puede interpretarlo de la manera que más le guste, pero que las leyes superiores existen es una cosa que no se puede discutir, salvo lo puede discutir una mente afiebrada, porque estamos viviendo en un universo que tiene sus leyes. Y lo de las leyes superiores, sabemos qué significa, en todo sentido. O sea, el pensamiento científico se rige por la observación. El pensamiento científico es la base de la observación de cómo operan las leyes superiores en la materia, en nosotros, etc. Entonces, lo que hizo después von Mises, o lo que hizo anteriormente Adam Smith, simplemente fue la observación de cómo operan esas leyes en el hombre, o cómo se manifiesta el hombre en su entorno, cómo responde a su entorno, encuadrado en esas leyes superiores, o leyes naturales para Santo Tomás de Aquino, Cicerón, etc. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos derivar la justicia y la ley de dos corrientes fundamentales, y porque están en contraposición. O sea, una corriente que contempla que el hombre inventa las leyes, o que se juntan un grupo de tipos en un recinto y establecen las leyes con las cuales toda la comunidad tiene que obedecer, o los que dicen, bueno, observemos cómo es esto, lo que nos rodea, cómo opera el hombre, cómo se manifiestan en él, qué pasó a través de las civilizaciones, dónde estuvo la armonía, dónde estuvo la natural, repito, armonía entre los hombres, y desde ahí elaboramos lo que nosotros podemos llamar un espejo de las leyes superiores. Bueno, esto, Diego, por favor, mientras voy hablando, interrumpime, que es lo que a mí me gusta, para así se va enriqueciendo la charla. A mí me interesa fijarme especialmente en la cuestión moral, porque el socialismo siempre te habla de una superioridad moral que no tienen, porque todo lo que hacen ellos es violando derechos. El derecho natural es el derecho que se ejercita por sí sin necesidad de violar derechos de otros. Entonces, nosotros seguimos la ley natural porque funciona. Y funciona porque es moral, pero no es un determinismo, digamos, teológico de lo bueno funciona y lo malo no funciona. La ley positiva, o sea, los antiderechos que se imponen sobre los derechos, lo que crean son conflictos. Entonces, la ley natural no produce conflicto porque no viola los derechos de nadie. En cambio, la ley positiva, la ley contra derechos, al violar derechos de todos, produce conflictos, todos se resisten y ahí viene el caos. Por eso, la ley natural se ordena toda cuando todos, sin molestar a nadie, ordenan sus propios intereses y sus propios proyectos de vida, y eso sale sin falla y sale naturalmente. En cambio, si vos
contrarías la ley natural, se te traba todo y viene el caos. Otra cosa que quería decir, que la ley natural es, no importa si uno cree o no cree en Dios, es la ley de Dios tomado ya sea en sentido literal o figurado, porque la ley natural tiene todas las características de la ley divina. Es eterna, es inmutable, es perfecta y no hay manera de escaparse de las consecuencias de violar la ley natural. En el pecado está el castigo. Bueno, era lo que tenía que decir por ahora, porque no escuché lo que habían dicho ustedes antes. Bueno, como agregado, acá, entrelazando lo que estamos diciendo, acá surge el conflicto, porque acá hay una cosa muy interesante que es, uno dice que, bueno, los derechos, como a mí me gusta decir siempre, cuando uno tiene una discusión, decir, bueno, ¿vos querés que te maten? ¿O vos querés que te quiten la libertad? ¿Vos querés que te quiten tu propiedad? Y no vamos a encontrar un ser humano que diga sí, no lo vamos a encontrar. O sea marxista, fascista, liberal, todos van a responder con una respuesta negativa a esa propuesta, de vida, libertad y propiedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que tenemos es una evidencia simple de una respuesta biológica. Si nosotros estamos reconociendo que esa respuesta biológica es común a todos los seres humanos, en defender su vida, su libertad y su propiedad, y eso atraviesa todas las eras y todos los continentes, del hombre prehistórico hasta nuestros días, quiere decir que en el hombre hay un programa biológico, un programa mental, un programa espiritual, le podemos dar la característica que quiera o la titularidad que quiera, pero siempre vamos a quedar en lo mismo. Entonces vuelvo a lo mismo que estábamos diciendo antes, que acá no puede haber dos corrientes y, como dice una falacia absoluta, todas las opiniones son respetables. Las personas son respetables, porque somos todos seres humanos, respetables en nuestros derechos, pero las opiniones no son respetables todas. Porque entonces un loco, un tipo que está encerrado, también tiene una opinión respetable. Acá la evolución del hombre se dio cuando el hombre reconoce lo que lo rodea, cómo funciona, y responde en forma armónica a eso. Entonces, como decimos siempre, lo hemos charlado muchas veces, la mitad de la biblioteca está equivocada y la otra mitad está acertada. O sea, no estuvo acertado Marx en sus postulados y estuvo acertado Jefferson. Y así podemos seguir dando ejemplos de una contraposición. Entonces, ¿qué pasó con Marx y qué pasó con Jefferson? Que uno produjo, en consecuencia, más de 100 millones de asesinados, y el otro produjo el país más exitoso de la historia de la humanidad en términos de libertad y de producción. Entonces, las cosas en realidad son muy simples, y acá voy a terminar con esto para que los muchachos agreguen. Las cosas son muy simples. El problema que tenemos es, como una vez dijo, creo que la frase es hindú, que el occidental no está preparado para abrazar conceptos simples. Creo que es de Buda, si no me equivoco, o del budismo. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros, en nuestra educación, estamos con estratos de una información totalmente falsa, y que cualquiera de nosotros puede ver cuando va al campo, conoce cómo piensa la gente del campo, en qué se rigen, en las leyes naturales, si llueve, si hay sequía, si hay inundación, si hay un incendio, cuándo se siembra, cuándo se cosecha. Entonces, estamos en una cuestión de que se tiene que simplificar todo. Y es tan simple como que Jorge, Diego y yo hemos llegado, los tres por diferentes caminos, y coincidimos en nuestras charlas desde hace muchos años, en que todo está implícito en la ley natural, en el derecho natural que deriva de ella, que son esos tres derechos, que los hemos reconocido entre nosotros, como bien reza, y acá si me dan un segundo, todos lo conocemos en este texto, que es como bien reza la Declaración de Derechos norteamericana, que dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales. Es lo que estamos diciendo, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos derechos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Acá lo más importante, a mi modo de ver, de esta frase, es que es la palabra evidente. Hay otras, obviamente se encadena con otras, pero lo que es evidente es lo que nosotros tenemos que, como liberales, libertarios, sostener.
Y como dijo Jorge al principio, si nosotros no tenemos un ancla, que yo veo que los liberales no la tienen en general, con todo el respeto que me merecen y no voy a dar nombres, yo también hemos caminado, y Jorge y Diego pueden decir lo mismo, hemos caminado el liberalismo clásico y nos hemos dado cuenta que a veces no teníamos un ancla. Y el ancla la encontramos en la ley natural y en la evidencia, como escribió el genio de Thomas Jefferson, en la evidencia de cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Y no hay manera de que los derechos deriven de otro lado, que no vengan de ahí, y está demostrado en la historia que produce calamidades y genocidios. Así que bueno, les dejo la pelota de los minutos que quedan a Diego y a Jorge. Lo que quería agregar, Juan José, es que el hombre tiene una cierta y determinada naturaleza. Hoy estaba hablando con Sergio Margaló, y me decía, bueno, que había otras culturas que decían que la naturaleza del hombre es relativa, ¿no? O que los derechos son relativos. Bueno, no hay nada relativo en ese sentido. La naturaleza es una sola. Y sí, puede haber regímenes o sociedades que violen eso, que maten gente o que tengan, o que sean colectivistas. Es decir, ha habido muchas sociedades, incluso la romana, que era colectivista. O sea, Roma estaba arriba de los individuos, y bueno, no hablar de la Unión Soviética. Pero lo que es importante es que es el concepto de que el hombre tiene una naturaleza específica. Y eso hay que explicarlo muy bien, porque si uno no lo tuviera, da lugar a que aparezcan los diseñadores de sociedades a tratar de cambiar al hombre. Eso ya pasó con el hombre nuevo. Bueno, me permito interrumpirte para agregarte, y le vamos a dejar, Jorge, seamos generosos con Diego, que fue el que menos habló, y cortito esto, que es, para agregarte y enriquecerte, permitime lo que estás diciendo, que es que ahí es donde volvés, o nos enganchamos de vuelta con lo que dije al principio, que son las dos corrientes que atraviesan la era de la historia humana, que son los dirigistas, los ingenieros sociales, o la gente que ha observado cómo funciona en el taoísmo, se observa cómo funciona el cosmos, el hombre y la tierra, por eso los trigramas, que están sintetizados en esa gráfica, o sea, los observadores que reconocen, no solamente desde una humildad, sino desde la inteligencia, que las cosas ya están creadas y funcionan de una manera, y el hombre dentro de la creación es un espejo de eso, y los ingenieros sociales, que es lo que vos acabas de decir, y que bueno, Diego, siendo abogado, pisan los dos lados y nos puede desgranar exactamente dónde está el choque entre esas dos filosofías, o la filosofía y el camino de la destrucción, como decía Hayek, ¿no? Camino a la servidumbre y a la destrucción. Camino de servidumbre. A la servidumbre que nos lleva a la destrucción. Sí, obvio, sí. No, simplemente que vos agregues, porque quedan pocos minutos, lo que vos encontrás como contraposición o conflicto en todo lo que es la ingeniería del derecho, mal llamado derecho estatal, o las leyes estatales, con todo lo que hablamos de derecho natural y ley natural. ¿Cuál es tu visión de ambas cosas? Sí, mira, eso es sencillísimo. Tenemos que contrastar lo que dice el artículo 14 de la Constitución Nacional con lo que dice el 14 bis. El 14 son todos los derechos naturales y el 14 bis son todos los derechos positivos colectivos que no pueden satisfacer. Los derechos naturales del artículo 14 son los derechos de hacer lo que vos necesites hacer para sostener tu vida. Los derechos del artículo 14 bis son los derechos A, o sea, los derechos a que alguien te solucione tus problemas violando los derechos de otros. Fíjate lo que dice el artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Ahí está un problema que los venció el estatismo, porque los derechos naturales son absolutos o no son derechos. Sigamos, a saber, fíjense, son todos derechos de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comercial, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines
útiles de profesar libremente su culto de enseñar y aprender. En cambio, pero los derechos positivos son los derechos que otros te aseguran violando derechos de terceros. Entonces el artículo 14 bis te dice que vos tenés derecho a las condiciones dignas de labor, la jornada limitada, el descanso y vacaciones pagas, la retribución justa, el salario mínimo, vital y móvil, derecho a igual remuneración por igual tarea, a participación en las ganancias de las empresas. Bueno, es larguísimo. Esto tiene 19 derechos. Y a la vivienda digna. Esto es una cosa que no se entiende porque la mayoría de los derechos son derechos positivos que exigen el sacrificio de derechos de terceros. Hay otros derechos que son el ejercicio de un derecho del artículo 14, por ejemplo, el derecho a agremiarse es el derecho a asociarse con fines útiles. El problema de poner este derecho natural en la órbita de los derechos positivos es que ahí el derecho de agremiación es totalmente condicionado por el Estado. Otro es el derecho a la vivienda digna, que no se sabe muy bien qué quiere decir porque no te dice derecho a la vivienda digna, sino al acceso a una vivienda digna. Ahora bien, el derecho a acceder a una vivienda digna es pagando. Ahora, y si no tenés para pagar, ¿cómo se interpreta este derecho? Si alguna vez hubieran llegado a una conclusión, tendríamos ya jurisprudencialmente decidido qué es el derecho a una vivienda digna. Pero ¿por qué nadie lo reclamó? Porque directamente, como está escrito, no es posible saber cómo. Ahora, ¿cuál es otra diferencia entre los derechos naturales y los positivos? Los derechos naturales son de ejercer una oportunidad. Los derechos positivos son de resultado, te tienen garantizado el resultado. En realidad es absolutamente lo contrario, te lo hacen imposible. Pero es como decía Clint Eastwood, la vida te da oportunidad de comprarte una heladera que viene con garantía. Y acá tenemos también la cuestión de que es de la diferencia entre igualdad de oportunidades y igualdad de resultados. En realidad, las oportunidades son distintas para todos, entonces no hay igualdad de oportunidades. Lo que iguala es la libertad que crea oportunidades por todos lados. Entonces vos tenés una sociedad actuando libremente y de ahí surgen las oportunidades. Bueno, esto es en cuanto a la diferencia aplicada a la Constitución Nacional de los derechos naturales y los derechos positivos. Te paso la palabra, a ver si queda alguna duda. No, Interrumpo Hola. un momentito, súper interesante esto de pensar esto de los derechos naturales, que por ahí con el discurso que más escuchamos a diario de enarbolar la bandera de los derechos sociales, la verdad que estamos mucho más bombardeados de esa información que de pensar en realidad en los derechos naturales y cómo se contraponen. Es increíble y está buenísimo escucharlos en esto que nos traen. La verdad, muchas gracias. Nos quedan 7 minutos en esta reunión. Creo que no vamos a abrir otro Zoom ahora para no cansar a los que estuvieron presentes. Esto va a quedar grabado. La verdad es que me voy quedando con un montón de cosas que me fui anotando acá. Seguramente después las charlo con Jorge. Estaría buenísimo que podamos repetir esta reunión, esta charla, y que quizás ahora estoy pensando que me gustaría ahondar un poquitito en un poco que leí por encima de La virtud del egoísmo, de Ayn Rand. Quizás
planteando por qué esa cosa de que el egoísmo está mal visto y en realidad sería el motor que nos llevaría a ejercer la libertad como corresponde, digamos. Ahí podríamos hacer una profundización en ese concepto en otras oportunidades que nos juntemos a charlar. Y también pensaba ahora en esto que se planteaba último, de pensar cómo esto de que la libertad es nuestro derecho como fundamental, o por lo menos uno de los derechos fundamentales, en el libre mercado, que se está hablando tanto ahora, de que no, tenemos que cerrar el mercado, ¿no? Como que el Estado argentino vamos a parecer Venezuela, y nos cerramos, y cada vez como que el Estado va tomando más fuerza y cada vez el mercado se cierra en vez de abrirlo. Quizás en otra oportunidad que nos juntemos a charlar también estaría bueno ahondar por ahí. Mira, Lorna, tenemos 6 minutos. Quedaron pendientes. Y bueno, buenísimo. nos quedan Tenemos 5 minutitos de charla, no sé si quieren dar así como algún cierre. Sí, yo te propongo, Lorna, que los 5 minutos que nos quedan, hablemos 1 minuto. Yo termino con esto en base a la posición, después me olvido, dejo 1 minuto o menos lo que voy a hablar y así después terminan Jorge y Diego y nos queda esto más. Acá te quiero resaltar, vos hablaste recién del tema del mercado y por qué el egoísmo. Yo me simplifiqué y lo que tenemos que hacer los liberales, y yo les digo a los liberales, yo tengo más de 60 años, después de dar tantas vueltas en la vida, y uno ha llegado a la simplificación. Si ellos arrancan por el individuo y observar al individuo, como repito, han observado desde Alberti, Jefferson, Franklin, Lao Tse, Aristóteles, y en lugar de observar cómo se lo puede dirigir al individuo y someter, porque en definitiva lo que lo van a hacer son otros individuos y no van a dejar de ser individuos también, la diferencia es que ellos van a adquirir un poder sobre sus iguales. Entonces, eso es tan evidente que estamos yendo contra nuestra propia naturaleza y como dijo Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Ahí cae en esa cuestión y que no se equivocaba. Entonces, dos corrientes fundamentales. Y como dijo Anthony de Jassey, hablar de Estado de Derecho es una contraposición en términos, porque donde hay Estado no hay derecho. Porque para que exista el Estado, irremediablemente tiene que haber quitado derechos. Claro, porque se basa en la coerción. Elaboremos eso y dejo la palabra a Jorge para que siga. ¿Me permiten un segundito nomás? Dale, Oscar, dale, Oscar. Bueno, como vos dijiste, es fundamental para los liberales, vos lo sabés bien. Tenemos 4 minutos, sí. Por mi posición, sí, bueno, no me voy a extender o me voy por la rama. No, yo quería a los que están escuchando recomendarle en función de estos temas tan interesantes, cuatro textos que me parecen muy buenos respecto al tema de la ley natural y la legislación. Cómo surge la legislación luego de que, basado en los derechos, en la ley natural. Yo creo que, por lo menos yo no soy un filósofo del derecho, estos temas son de filosofía del derecho. En los primeros 5 capítulos de la ética de la libertad de Rothbard, se dedican específicamente a desarrollar el tema de la ética de la libertad, mencionando numerosos autores, entre ellos Grotius y Santo Tomás de Aquino, que fueron el que rescató a Aquino, rescató a Aristóteles. Uno es eso, la ética de la libertad. Otro es la ciencia de la ley natural de Spooner, que también da muchas definiciones muy, muy buenas acerca de lo que es la justicia, lo que no es la justicia, y partiendo de la ética, partiendo de la ley natural. Lo poco que decía, o decimos que la ley de Bastiat también habla de cómo se originan los derechos del hombre. Y finalmente, para los que siguen interesados en el tema de la legislación y por qué la legislación en definitiva es contraria a la ley, es decir, la legislación hecha por los gobiernos, es decir, o por los gobiernos o por las legislaturas que en definitiva contradicen, porque esto se produce, la legislación en función, el derecho sería nada más que cuando en la libre interacción de los hombres se producen conflictos o se producen daños. Entonces, ¿cómo se solucionan esos daños y esos conflictos? Uno sería a través de las legislaciones o de la codificación, que le llamo yo, fundada fundamentalmente, modernamente, a partir de
de los códigos, del Código Napoleón y de la Revolución Francesa. Y hay, como ustedes saben, yo normalmente siempre lo pongo, hay una trilogía trágica que es la voluntad general, la democracia y conduce al positivismo legal, que es lo que nosotros estamos negando. Eso lo van a encontrar un poco en los fundamentos praxeológicos del derecho de Ricardo Rojas, que desarrolla a partir de la praxeología y del individualismo metodológico cómo se puede llegar a un derecho de tipo liberal. No era eso nada más lo que quería decir. Bueno, y para cerrar, yo lo quería decir lo que dijo Lorna sobre Ayn Rand y la virtud del egoísmo, bueno, y vos hablás de la praxeología y Juan José también. Bueno, es simplemente el hombre se mueve por interés, es simplemente estudiar al hombre como es y no como debe ser. Es decir, porque todos estos planificadores o diseñadores de sociedades arrancan tendría que ser así, creen que el hombre está hecho de una arcilla maleable que lo pueden amoldar a cualquier disparate que se les pueda ocurrir, que es lo siempre que han hecho, desde el poder. desde el poder, como han hecho los socialistas con el hombre nuevo. Entonces eso te da lugar a cualquier cosa, todo lo que no sea el hombre nuevo agarra y lo matan, y eso ya desde Che Guevara en adelante, todo lo que no encajaba dentro de los estándares que los tipos establecían, los mataban. Entonces nosotros estamos arrancando de cuál es la naturaleza del hombre y tratar de decir cómo el hombre se planifica. Y lo de Ayn Rand tiene mucho que ver también con Mises, porque Ayn Rand plantea el egoísmo. ¿El egoísmo cuál es? El interés del hombre. Es decir, ¿qué lo mueve al hombre a hacer acciones? Entonces, y generalmente es el interés. Ella lo llama egoísmo. Entonces dice la virtud del egoísmo, porque ese egoísmo racional es el que lo lleva al hombre a decidir para poder sobrevivir.